Muy buen día, miembros de la comunidad educativa. Semilla del Saber. A continuación daré la clase de matemática correspondiente al curso de octavo. En esta semana número 14 y dando inicio a nuestra tercera etapa, vamos a ver el tema de monomios. Bien, primero, como ya es de conocimiento general, partimos desde la conceptualización base para desenglosar qué es en general una expresión algebraica. Entonces, comparto con ustedes el enunciado. Una expresión algebraica es un enunciado expresado en lenguaje matemático y está formado en su mayoría por números, por símbolos, en este caso también representados por letras e inclusive signos que señalan las operaciones correspondientes. Bien, entonces esa es la conceptualización base que en este caso podemos brindar para tener un concepto claro de lo que es este tipo de expresión. Ahora pasamos a las clases de expresiones algebraicas. Bien, como en general estamos viendo lo que es un monomio, vamos a ver lo que es en general y qué representa. Es una expresión algebraica en la que no figuran las operaciones de suma y resta. Entonces un monomio consta de dos partes, el coeficiente o número en este caso y la parte literal. Bien, entonces aquí es donde me gustaría hacer un paréntesis sobre la clase. Cuando encontremos en general una expresión algebraica, puede ser establecida con formulaciones en general también con inclusive las operaciones suma, resta, multiplicación, división. Pero, ¿cómo podemos diferenciarla de un monomio? Un monomio por lo general no va a tener o no va a contar en ese sentido con operaciones de por medio. Simplemente va a estar denotado por la parte, en este caso del coeficiente, y alguna que otra parte también podemos anexar allí una incógnita e inclusive un exponente, pero ya inclusive ya más de eso pues ya no se puede. Entonces esa es la conceptualización o algunas características generales que podemos brindar. Ahora, ejemplo, tenemos señalar las partes del monomio en cada expresión algebraica. Bien, aquí por ejemplo, como ustedes pueden ver, ya tenemos un monomio. Consta de la parte, en este caso del coeficiente, y la parte literal como tal. Que en este caso, ¿en qué consiste la representación de la parte literal? Tal y como les mencioné, pueden ser establecidas como variables, incógnitas y por su caso también exponentes. Entonces, vamos a ver, dice que señalemos la parte del monomio en cada expresión algebraica. Primero tenemos el número 3. Aquí tenemos que ese es el valor que representa el coeficiente. Y luego, en este caso, el valor de a, b, las variables indistintivamente, por ejemplo aquí con exponente y c también con exponente al cubo, ya corresponde a ser la parte literal. Bien, también tenemos la siguiente cantidad. Bueno, en este caso el siguiente monomio, 0,75xy. Bien, entonces lo primero que debemos hacer es identificar la parte numérica como tal, porque ese va a ser la representación del valor del coeficiente. Entonces, el número 0,75 ya lo hemos determinado, es el coeficiente de la expresión, en este caso de este monomio. Y la parte de las variables, en este caso x y y, ya sería la parte literal. Bien, entonces esas son cómo podemos desenglosar directamente o cómo podemos identificar cuáles son las partes que componen un monomio como tal, porque pueden ser establecidas de varias formas. Bien, entonces también algo que destacar es que, como pueden ver, por ende no hay operaciones, porque si por ahí habría alguna operación, por ejemplo una suma, resta, ya decimos que estamos teniendo un binomio, porque se componen dos términos dentro de una misma expresión. Pero por lo general un monomio siempre lo van a poder encontrar de esa forma. Ahora, las reglas de escritura en lenguaje algebraico. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Bien, entonces comparto con ustedes tres partes, en este caso tres escrituras generales con las que vamos a poder directamente colocar nuestro lenguaje algebraico. El primero, cuando el signo de la multiplicación aparece entre letras o entre, en este caso, el número y una letra, se suprime. No vamos a colocar directamente el signo de por o la X que convencionalmente la conocemos, sino que generalmente la vamos a colocar aquí directamente sin dejar lugar a ese tipo de simbologías. Entonces, como pueden ver, tenemos aquí una multiplicación de 7b, c. Entonces, cuando tengamos aquí ese tipo de operaciones, pues directamente las representamos todos en un solo conjunto, ya componen como tal un monomio. Ahora, la siguiente es
no se escribe el coeficiente 1. Aquí hacemos referencia a que cuando la cantidad numérica, en este caso la parte numérica de la expresión del monomio, sea 1, no se va a escribir. Por ejemplo, tenemos aquí 1x elevado al cubo multiplicado por y elevado a la cuarta. Entonces, como pueden ver, la resolución correcta sería la de aquí. Se suprime el valor de 1, que aunque nosotros obviamente sabemos que está allí, lo estamos sobreentendiendo. No hace falta colocarlo en escritura. Entonces, es la forma correcta de interpretar en este caso que no se debe escribir el coeficiente cuando sea 1. Cuando sea, por ejemplo, 2, 3, las cantidades numéricas que ya conocemos, esas sí, por ende, porque son representaciones importantes. Pero mientras no sea 1, pues no es relevante colocarlo. Ahora, no escribimos el exponente 1, porque también como sucede lo mismo con el caso anterior, esos valores son sobreentendidos. Por ejemplo, no vamos a colocar allí, por ejemplo, la variable elevado a 1, porque decimos que, bueno, elevado a 1 sabemos que es como que hace la representación de que solo se repite una vez. Entonces basta con que coloquemos directamente solo la variable. Bien, entonces aquí también sería su representación de forma correcta. Entonces eso ha sido en cuanto a la expresión de en general un concepto de expresión algebraica. También denotamos ya cuándo es un monomio, cuáles son las representaciones con las que nosotros podemos, en este caso, encontrar un monomio, cuáles son las partes que lo constituyen y también las reglas de escritura en lenguaje algebraico. Son importantes también de tener en consideración. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar los grados de un monomio? Bien, tenemos el siguiente caso. Esteban recuerda lo que decía un cartel y se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se obtiene el grado absoluto y relativo perteneciente a un monomio? Entonces, para obtener el grado absoluto se suman los exponentes, nada más concreto que aquello. Por ejemplo, tenemos los siguientes casos. 3a, en este caso multiplicado a b con un exponente al cuadrado, multiplicado a c. Bien, aquí como les mencionamos, por ejemplo, cuando tenemos los valores en representación, tenemos aquí a, y como tal, a simple vista, no posee exponentes, pero nosotros sabemos que en este caso vamos a tener que hacerle la sumatoria de 1, porque esa variable, como se está repitiendo una vez, tiene la representación de 1, o el valor en este caso. Entonces, aquí agregamos 1, el siguiente tiene un exponente de 2, y c tiene un exponente de 1. Entonces sumamos 1, 2 y... bueno, 2 y 1 es igual a 4. Entonces de esa forma ya hemos podido determinar el grado absoluto perteneciente a la expresión. Por ejemplo, vamos con la siguiente. Dice 2, en este caso el 2a elevado a la séptima multiplicado a b multiplicado a c multiplicado por d a la quinta. Entonces, tal y como hemos establecido anteriormente el procedimiento, lo que hay que hacer es sumar los exponentes para obtener el grado absoluto. Tenemos entonces 7, 1, 1 y 5. Aquí como pueden ver 7, 1, 1 y 5. El resultado es igual a 14. Entonces ya hemos podido determinar el grado absoluto de esta expresión también. Pasamos con lo siguiente. Para obtener el grado relativo de un monomio dependemos de la letra y de su exponente. Vamos a establecer algunos ejemplos entonces. Encontrar el grado absoluto del monomio y relativo de cada letra. Tenemos entonces este ejercicio que se plantea 5, en este caso multiplicado a la tercera, bueno, podemos decir aquí un exponente de 3 multiplicado por b con exponente de 2 multiplicado a c. Grado absoluto, como ya hemos podido determinar anteriormente, es la sumatoria de los, en este caso, exponentes. Entonces tenemos aquí 3, 2 y 1 es igual a 6. Bien, ya hemos podido determinar, sumamente sencillo. Ahora, ¿cuándo podemos determinar, en este caso, cómo determinamos los grados relativos? Los grados relativos ya corresponden a un valor individual que posea cada una de las variables. Por ejemplo, el grado relativo de A, como pueden ver, tiene un exponente 3. Entonces, como tal, atribuimos ese valor. Decimos que el grado de A es 3. El grado de B es valor de 2, porque su exponente es de 2, y así lo expresa. Y el grado de C, como pueden ver en este caso, el grado relativo de C es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, ahí agregamos el valor del exponente, que aunque no se ve, lo estamos sobreentendiendo. Ahora, monomios semejantes. Observar los monomios. Vamos a ver la representación de unos ejercicios. Tenemos aquí 3xy al cuadrado, también otro monomio, 2x elevado al cubo y 6xy elevado al cuadrado. Vamos a ver,
son monomios semejantes, aquí hacemos directamente la comparación. 3xy al cuadrado y 6xy, porque su parte literal es prácticamente igual, no importa si los coeficientes están planteados de forma diferente. Entonces tenemos la representación ya como tal, o así podemos establecer la relación de los monomios semejantes existentes. Bien, vamos a compartir en este caso un pequeño concepto que tengo aquí. Los monomios semejantes son los que tienen la misma parte literal, las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces ya pueden ir estableciendo la relación entre estas dos. Bien, tenemos un ejemplo. Dice, encierra del mismo color los monomios semejantes entre sí y sumar. Bien, entonces tenemos lo siguiente. Solución. Observamos que la parte literal sea la misma tanto en los literales como en los exponentes y encerramos con distintos colores a los semejantes entre sí. Luego los sumamos. Bien. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, recordando esta parte es muy importante, la parte literal. Aquí hacíamos referencia a la parte literal. Era básicamente a la parte que contenía las variables. Entonces, a la parte literal son las variables. Como tal, las expresiones en variable junto a los exponentes. ¿Ok? Entonces, es lo que debemos tener en consideración. Tenemos 4xy al cuadrado. Vamos entonces a identificar qué otro monomio contiene básicamente la misma parte literal. Aquí, como pueden ver, tenemos xy al cuadrado. Es exactamente la misma. Acá también tenemos xy al cuadrado, que como pueden ver es el valor exactamente igual. Aquí, por ejemplo, tenemos también tenemos valores inclusivos de x y y, pero como pueden ver hay una pequeña diferencia de que esta x posee un exponente de 2. Entonces, como tal, aquí ya no aquí posee un exponente de 1. Es por ello que son diferentes. Entonces, los encerramos, estos de color verde y estos de color azul. Porque xy al cuadrado es igual aquí, xy al cuadrado, xy al cuadrado. Son idénticas las partes de en este caso, la que podemos decir la parte literal. Mientras que acá x elevado al cuadrado y x aquí elevado al cuadrado y también son idénticos, pero solo estas dos. Bien, aquí ya directamente solo nos corresponde hacer la sumatoria. Primero de la parte entera. Hemos de sumar la parte de notación entera y luego ya con lo que corresponde al resto. Tenemos por ejemplo aquí la primera parte y ya simplemente haríamos la resolución de una sumatoria. 4, 2, 3. Y aquí el valor de 4 y 2. Primero sumamos las partes de los números enteros y luego ya pasamos a sumar los exponentes de cada uno de ellos. Y si por ejemplo son iguales, los representamos de forma, en este caso igual, se mantienen estables. Sin más, ha sido todo por esta ocasión. Les agradezco mucho el tiempo.